el tema de COVID, Omicron y variantes que se asemejen, conexos y similares. Y también tenemos por acá al licenciado Luis Ignacio Vázquez, él es socio de CRIL AISA Enríquez y él es el coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal de la Barra. Tiene, ahorita lo que me acuerdo en la memoria, porque ahorita también había un tema de la maestra de ceremonias, pero bueno, estamos haciendo lo posible para suplir esto, pero al final de cuentas sé que tiene una maestría en Georgetown y tiene esa especialidad en impuestos. Y bueno, básicamente les voy a dejar el piso acá a Luis y ahora sí que a los Luises, entre Luises te veas, y a Arturo Pueblita que nos está acompañando. Hola Arturo, ¿cómo estamos? Bienvenido acá a Los Cabos, aunque sea virtual, tú te pierdes aquí esta excelente sede. Ahí tienes el micrófono abierto ya. Ahí estamos. Todavía no te escuchamos, Arturo. Sí, espero que me escuchen. Muy buenos días a todos. Gusto en saludarlos. Desafortunadamente no los pude acompañar presencialmente. De hecho, me quedé con mi guayabera nuevecita que me iba a estrenar. Pero bueno, por una cuestión profesional me tuve que quedar en la Ciudad de México. Pero con mucha envidia de todos los que están allá ahorita en Los Cabos disfrutando de un extraordinario clima. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Arturo. Pues obviamente dejamos aquí en viva voz de los expertos esta reforma de derecho de los contribuyentes y la reforma electoral, ya estoy con elecciones, la reforma fiscal 2022. Gracias. Hola, muchas gracias a todos. No sé si pudieran poner las láminas, teníamos unas láminas preparadas, si nos pueden ayudar con eso, por favor. Pero bueno, mientras las ponen, aprovecho para primero hacer un reconocimiento a la Prodecon, porque algo que los fiscalistas tenemos muy presente es que la Prodecon ha hecho una gran labor. Arturo no me dejará mentir. La verdad es que en estos años, particularmente, aunque les han reducido su presupuesto, han estado ahí al frente, hombro con los contribuyentes, y hay que reconocérselo y agradecerse definitivamente por esa gran labor. Muchas gracias, tocayo. Arturo, qué gusto verte virtualmente. La verdad, pues un gusto estar aquí con todos ustedes y pues platicar un poquito de estos temas, ¿no? De la defensa de los derechos de los contribuyentes y todos los temas en materia, bueno, que trae incluidos esta reforma fiscal 2022 y que yo creo que trae cosas muy importantes, principalmente en actos de fiscalización de las autoridades fiscales y muchos otros que pues va a ser, la verdad, un gusto, un honor. Mi querido Luis, ya como en otras ocasiones, compartir plática, la charla, tanto contigo como con mi querido amigo Arturo Pueblita. Muy bien, bueno, no tenemos las láminas, pero vamos a empezar con el primer tema, que es la razón de negocios. En esta reforma habrán visto algunos de ustedes que se están incluyendo varios artículos en los cuales se hace referencia a la razón de negocios. Este tema de razón de negocios no está… es algo novedoso en cierta medida, si bien se incluyó en el 2020 la norma antiabuso en el artículo 5A del Código Fiscal, bueno, ahora se está incluyendo este concepto que está ahí referido en esta norma antiabuso general. Hay otras normas específicas que regulan ahora en temas de fiscalización o incluso como requisito de deducibilidad el tema de razón de negocios. Recordarán que el SAT ya estaba cuestionando razonabilidad de negocios en las operaciones en auditoría, pero ahora ya se está regulando como algo específico en ley, que esto es completamente nuevo. Y digo, entrando a uno de los ejemplos, creo que uno que llama la atención es el tema de los créditos respaldados, conocidos también como back-to-back. En el caso de créditos respaldados, pues se está refiriendo que ahora cuando carezca de razón de negocios un préstamo, pues en automático se considerará como un crédito respaldado, lo cual se le da un tratamiento de dividendo. Entonces aquí, bueno, pues obviamente es una recaracterización automática que es algo que no teníamos. Entonces, ¿qué opinión te merece Fíjate esto? que ahí creo yo que analizando estos temas en los que incluyeron precisamente tanto en créditos respaldados, en fusiones, escisiones, reestructuras corporativas, el tema que metió la autoridad respecto que la autoridad puede de cierta forma darle otro tratamiento fiscal y establece o especifica qué tratamiento fiscal se le da cuando advierta que no existe razón de negocios, tenemos que tenerlo muy ligado
a lo que establece el 5A. De hace 2 años, que fue la reforma que a la fecha no se ha podido llevar a cabo porque sabemos que no se ha conformado ese comité, pero yo creo que sí, la norma procedimental que regula la forma de actuar de la autoridad para efectos de determinar si existe una razón de negocios o no, tiene que ser con base en el 5A. Es decir, primero, dentro del ejercicio de facultades de comprobación; 2, que haya los elementos, sé que son varios, pero que estén los elementos y que esos elementos en el plazo oportuno antes de la esa se establezca en el comité para que a partir de ahí en ese comité se evalúe y se determine si resulta aplicable o no precisamente esa razón de negocios, concadenado a lo mejor con los temas a lo mejor de créditos respaldados. Pero yo creo que sí sería importante, y digo, es criterio de la PRODECON, un criterio muy personal, sí tenerlos siempre ligados al procedimiento. ¿Por qué? Por la seguridad jurídica que se le debe brindar a los contribuyentes. O sea, a nosotros nos va a tocar ver miles de auditorías. Los auditores no son expertos en los negocios de los contribuyentes muchas veces, lo conocen con base en lo que ellos ven o en la experiencia pues, personal o en los comentarios que hayan dicho. ¿Quién mejor que a lo mejor el contribuyente que expresa esa situación y a lo mejor en el comité, que no nada más es Hacienda, sino también su Secretaría de Ingresos, con una visión diferente para poder determinar si efectivamente existe esa razón de negocios o no respecto de cierta actividad, ¿no? Sí, oye Arturo, ¿y tú qué opinas sobre la aplicación hacia ejercicios anteriores al 2022 respecto de estos requisitos de razón de negocios? Por ejemplo, en el caso de créditos respaldados, ¿no? Imagínate que tienes un crédito que celebras en 2018, pero ahora, bueno, pues vas a pagar intereses en 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, ¿qué pasa con si te abrían una auditoría del 2020? Entonces, ¿nos aplicaría esta norma de crédito respaldado? Entonces, tendrías que demostrar la razón de negocios y en su caso, si no se logra demostrar, ¿se recaracterizaría con base en esta norma? ¿Qué opinas? No sé si me escuchan bien ahí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Mira, te voy a dar mi opinión personal y te voy a decir también cómo veo yo a la Suprema Corte, cómo podría resolver eventualmente esto. Para mí, efectivamente, no podría aplicarse estas disposiciones y esta regulación para una recaracterización a través de una determinación de una inexistencia de la razón de negocios a una situación acaecida con anterioridad. Si nosotros hiciéramos un análisis conforme a la teoría de los componentes de la norma, con esta jurisprudencia de la primera sala, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habríamos visto que las operaciones que se realizaron en años anteriores se habrán dado en muchas ocasiones los supuestos, se habrán dado algunas de las consecuencias y en algún tipo de operaciones algunas consecuencias adicionales podrían seguir. Si nosotros aplicamos la teoría de los componentes de la norma a ese tipo de aplicación, a ese tipo de operaciones, nos daríamos cuenta que ya no podrían ser recaracterizados los efectos de situaciones acaecidas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma. Porque en mi opinión no estamos hablando de una norma de procedimiento, estamos hablando de una norma, digamos, que establece una recaracterización que termina incidiendo en la estructura misma, en el fondo de las operaciones realizadas. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hizo en los temas del 69B, que permitió, en mi opinión, de manera completa y absolutamente equivocada y además inconstitucional, aunque lo haya resuelto así la Corte, lo que terminaron diciendo fue que iban a permitir que se determinara en los casos de materialidad situaciones acaecidas con anterioridad. Entonces, respondiendo específicamente a tu pregunta, en mi opinión, y te podría decir que se podría armar un documento muy bien sustentado en ese sentido, no se podría aplicar a situaciones anteriores. Sin embargo, si aplicáramos el mismo criterio que utilizó la Suprema Corte para decir en temas de materialidad que sí se podía revisar a temas del pasado, señalando que porque era una norma de procedimiento, pues tenemos un grave riesgo en ese sentido. Pero yo creo que en caso de que las autoridades lo aplicaran para situaciones del pasado, podrían existir bastantes elementos de defensa y te digo, la salida tendría que estar también en gran medida con la aplicación de la teoría de los componentes de la norma y sacándolo del tema de la aplicación de una norma de procedimiento. Y definitivamente no se trata de una norma de procedimiento porque incide en la cuantificación de los tributos.
Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y a lo mejor sumando un poquito, digo, eso ya opinión personal, digo, creo que la gran diferencia, y abonando un poco a lo que comenta Arturo, es que en Tratado 69 partíamos de una inexistencia de una operación, es decir, que a lo mejor las operaciones que amparaban esos comprobantes no existían, nunca fueron. Nunca existieron, sí. Cosa que razón de negocios no es. O sea, en razón de negocios existe la operación. Entonces, creo que incluso a lo mejor apoyaría, o concordaría con lo que comenta Arturo, y el análisis que se tenga que hacer, yo creo que sí se separaría por ese gran tema. O sea, creo que el razonamiento principal que se centró para determinar la aplicación de actos pasados en el 69 fue precisamente el hecho de que pues, no existía. Entonces, si no existe esa operación, ¿qué efecto le vas a dar? Pero aquí sí existe. O sea, y ese es, yo creo que ahorita ya en materia fiscal tenemos esas tres grandes conceptos, esos tres grandes conceptos que es razón de negocios, inexistencia de operación e incluso, que ahorita vamos a contar, la simulación de operaciones, ¿no? Sí, ciertísimo. Digo, y obviamente estamos hablando de razón de negocios y nos enfocamos mucho al tema del crédito respaldado, pero también está para fusiones, escisiones, reorganizaciones, y la consecuencia es, en el caso de fusión y decisiones, es que bueno, se considera enajenación, lo cual implicaría que tendrías que pagar IVA y en su caso ganancia por la transferencia de los activos, ¿no? Entonces tiene una consecuencia muy, muy importante. Y también en las reorganizaciones que son a costo fiscal, es decir, no pagas el impuesto por la venta de las acciones, pues también se revocaría la autorización, que esto es importante, es una autorización que ya dejaría de surtir efectos, se invalidaría por la carencia de razón de negocios, lo cual ahí creo que es importante decir, bueno, tenemos una autorización, pero deja de surtir efectos en automático en una auditoría en la cual determina la falta de razón de negocios. ¿No era necesario un juicio de lesividad para poder acudir a esto? Es que precisamente lo que busca la norma es, y nosotros, bueno, al menos yo sí tengo muy claro, en mi opinión, que debe de estar pegado con el procedimiento del 5A, porque es lo que se evita. Es decir, cuando tú presentas cuando se realiza una fusión, una escisión, lo que tú presentas es un aviso. O sea, tú le informas. No, digo, aunque la autoridad, por desgracia, muchos avisos los trata como si fuera una solicitud, a los cuales te dé la respuesta, que creo que pues, ¿para qué se llaman avisos si realmente no es nada más informar, sino es hacer un trámite como tal? Pero en ley, legalmente es un aviso. Entonces tú informas partiendo de la base de la información que el contribuyente le da a la autoridad. Cuando ya en facultades de comprobación analiza, revisa que efectivamente no cumplió con las características por razón de negocios, con el procedimiento que establece el 5A, como dice Arturo, ya estas normas que entraron en vigor en 2022 dan como la recaracterización, es decir, cuando no es esto, lo voy a considerar de esta forma, ¿no? Es lo que señalan de cierta forma, como en este caso enajenación, ¿no? Y ahí es donde se tendría que dar, y sí, yo creo que no habría necesidad de un juicio de lesividad. ¿Por qué? Porque parte de un aviso. En el caso de aviso sí, pero en la reorganización, que sí es autorización, ¿cómo lo ves? Pues si ya se reorganizó y en facultades de comprobación se determina lo contrario, yo creo que tampoco, porque no se podría considerar como una resolución favorable a un particular como tal. Sí, no, o sea, atendiendo a estas normas que están señalando y a partir del momento en el que se están aplicando, ¿no? Digo, también mencionabas el tema de simulación, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes cambios y nuestros amigos penalistas, yo creo que les va a llamar mucho la atención, porque pues el concepto de simulación tiene una connotación también de delito fiscal. Y un poco de contexto, recordarán que había una disposición en el título sexto que se refiere a precios de transferencia y a refipres, que preveía la simulación. El SAT había tratado de aplicarlo a otras operaciones, a las operaciones regulares de la impuesto a la renta, y ahora lo que están haciendo es crean una nueva disposición en el Código Fiscal para que ahora también exista la facultad para el SAT para determinar que existe una simulación en conjunción con el artículo de norma antiabuso, digamos, si lo comparas de la recaracterización, pero con la connotación distinta de la simulación que tiene el tema que pudiera ser penal. Entonces, ¿cómo ves esta nueva facultad, Luis Fernando? Creo que igual,
sí es una facultad nueva de la autoridad ya la determinación de la simulación, pero, insisto, es dentro del ejercicio de facultades de comprobación, y yo creo que para la aplicación de este artículo quien tiene la tarea más difícil es la autoridad, por la serie de requisitos que establece el mismo artículo 42b del Código, y más o menos dando lectura, ¿no?, de cierta forma. Lo que tiene que definir en la resolución la autoridad fiscal que determine esa simulación es que identifique el acto simulado y el realmente celebrado. Dices, bueno, pues a lo mejor y ya analizando el asunto pudiera dar, pero otra, cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación, que lo veo complicado. Y el otro, señalar los elementos por los cuales la autoridad determinó la existencia de esa simulación y la intención de las partes precisamente en simular el acto. Entonces, yo creo que para que pueda aplicar este artículo, sí la autoridad tendría casi que tener conocimiento pleno, no sé cómo le va a hacer para tan solo cuantificar la operación por la cual motivó la simulación para lograr aplicarlo. Y aquí algo que es muy importante, tanto para abogados y nosotros en la Procuraduría también, es pues vigilar que precisamente las autoridades lleven a cabo estos procedimientos cumpliendo con todos los requisitos de debida fundamentación y motivación, ¿no?, que se deben de hacer, y cumplir con todo esto y dentro del ejercicio de facultades de comprobación. Sí, totalmente de acuerdo. Arturo, ¿cómo ves el tema? Digo, algo que comentamos mucho en los practicantes era que en la norma antiabuso, bueno, por lo menos estaba limitado con el comité, ¿no? Teníamos, o sea, digamos que se le ponía una restricción o un cierto control para que no se dieran abusos de alguien que realmente quisiera recaracterizar algo cuando realmente no entendía la operación y trataba de limitarse a esto. En el tema de simulación no hay un candado así. ¿No te preocupa eso? ¿Que algún funcionario realmente le aplique indebidamente? Sí, mira, nada más toco rapidísimo el tema del comité del artículo 5A para los efectos de la razón de negocios. Este órgano colegiado integrado por el SAT y por la Secretaría de Hacienda, yo siempre he dicho al respecto que es como si yo tuviera que pedir permiso para salir de mi casa a un comité, a un órgano colegiado que estuviera integrado por mi esposa y por mi suegra. Creo yo que la participación de la Secretaría de Hacienda y del SAT no es suficiente para hablar meramente de un órgano de control. Hasta ahorita lo que ha sucedido es que al no estar designado, pues simple y sencillamente no ha operado la figura. Pero hablando específicamente ya del tema de la simulación como está prevista en el 42B, el hecho de que esté restringido a las operaciones entre partes relacionadas ya te habla de un candado. Y hay otro tema que se vuelve muy importante, y es la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Civil Federal, específicamente en materia de simulación. Ya con la existencia de la figura de la simulación que había anteriormente para los residentes en el extranjero, también había este tema. Se habla de simulación, pero es una figura que no está completamente detallada y que no está tampoco desarrollada en materia tributaria. Por lo tanto, se tienen que aplicar las disposiciones del derecho federal común, y en ese sentido entrarían una serie de criterios que podrían llegar a considerarse. Si estamos hablando de un tema de simulación relativa o absoluta, tendríamos que determinar la existencia de este ánimo justamente de defraudar, si todos los actos que se realizan son artificiales o artificiosos, o si por el contrario parte de los actos que se realizaron tienen que ver con parte de la realidad y parte con un tema de la realización de un fin diverso. Se vuelve un concepto muy difícil de entender. Y entonces, como tú bien lo indicas, el hecho de que esto pudiera llegar a ser determinado directamente por la autoridad tributaria, sin necesidad de someterlo a un escrutinio mayor que el de la propia autoridad resolutora que emitirá el oficio de observaciones o posteriormente el oficio de liquidación, consideremos que en los términos de la jurisprudencia de la Corte no existiría la posibilidad directamente para que los auditores en una visita domiciliaria pudieran hacer esta determinación de la simulación. Lo tendrían que hacer en una revisión electrónica, en una revisión de gabinete o hasta la liquidación en el caso de las visitas domiciliarias, y tendría que ser el jefe de la oficina de fiscalización quien emitiera esa valoración del acto, y justamente en su carácter de simulación. Me preocupa bastante, sí, pero como me preocupan todas las facultades
que se les han venido arrogando a las autoridades fiscales en los últimos años. Tienen un abanico, tienen un buffet de facultades a través de las cuales pasamos de tener antes una condición para rechazar la deducibilidad de las contribuciones, porque señalaban que no era algo estrictamente indispensable, y con el paso del tiempo se fue convirtiendo esto ya en algunos otros temas: materialidad, razón de negocios, inexistencia, simulación. Se vuelve verdaderamente complejo hacer negocios el día de hoy en el país. Sin embargo, el hecho de que hubiera una consideración que se trata de una acción simulada se convierte en una calificación de hechos, y que ello generaría que, en presencia de una revisión electrónica, una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, pudiéramos acudir justamente a un acuerdo conclusivo ante la PRODECON. Y creo que ahí, qué bueno que lo comentas, Arturo, pero un punto muy importante, aquí se admite prueba en contrario, porque se basa en presunciones, juris tantum, y aquí se necesita de cierta forma, o se tiene la posibilidad del contribuyente de desvirtuar esa presunción que se tenga, que creo yo que, digo, la verdad, el acuerdo conclusivo sería la etapa idónea para tratar de generar ese desvirtuamiento de la presunción en la que se basa la autoridad para determinar esta simulación de operaciones que se tengan, ¿no? Y ahora, en la práctica, ¿la autoridad ya lo hacía antes o no lo hacía antes? La autoridad antes lo hacía, o sea, generalmente decía, ¿sabes qué? Es que aquí considero, a base de presunciones, que simulas un acto, pero ¿cómo lo motivaba de cierta forma? Pues o señalaba que no era estrictamente indispensable, o señalaba que no existían elementos para que acreditaras de cierta forma la efectiva prestación de servicio, la materialidad de la operación como tal. Creo que a lo mejor viéndolo del otro punto de vista, y insisto mucho en tener muy claro la diferencia entre simulación, razón de negocios e inexistencia de operaciones, creo que fortalece aún más ese derecho de seguridad jurídica que debemos de tener todos los contribuyentes frente a los actos de las autoridades para también encasillarlos. O sea, sí son herramientas para la autoridad para motivar o para tener de cierta forma el cajón en el cual va a sustentar sus operaciones, pero los requisitos para los cuales va a llevar a cabo esa actividad son los que nosotros tenemos que estar muy pendientes de que la autoridad respete. ¿Por qué? Porque sí nos había tocado ver antes resoluciones en las cuales decían, no, pues no acredita la materia, pero además no es estrictamente indispensable, ¿no? Y pues sí se le caían muchas, pero precisamente porque basaba en presunciones y no existían estos cajones como ahorita ya con esta reforma se están advirtiendo, ¿no? Muy claramente. Déjame vincular dos cosas que cada uno de ustedes menciona. Efectivamente, el SAT podía simplemente decir, mira, no hay materialidad, no hay razón de negocios, y entonces te desconocía la operación, no deducible, el IVA no acreditable. Perfecto. Pero creo que eso es lo que estaba haciendo ahora. Pero con el tema de simulación, lo que te dice es que tiene que determinar el acto real subyacente, es decir, es nulidad relativa, que es como bien lo mencionaba Arturo. O sea, entonces no tiene la facultad de simulación absoluta. Sí, ¿no? Tiene que determinar cuál es el acto subyacente. Entonces ahí es donde entra el tema de recaracterización, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdadera? Dime cuál es, ¿no? ¿Cuál fue entonces? Ajá. Entonces no es simplemente rechazar la deducibilidad o rechazar el IVA acreditable, sino decir, bueno, entonces esto que es un dividendo, entonces esto que, o sea, el tratamiento es distinto. Entonces, creo que sí, o sea, digamos que es una herramienta mucho más compleja, y ahí es donde, digo, con todo respeto a mis compañeros del SAT, pues me preocupa quién lo vaya a aplicar y cómo lo vaya a aplicar. Entonces, y esto nos lleva también a un tema muy especial, porque que es precisamente lo que tenemos que abordar en esta plática, los derechos de los contribuyentes, porque si digamos, estamos en el peor de los mundos, ¿no? En mi opinión. ¿Por qué? Como bien decía Arturo, le están dando muchísimas facultades a los funcionarios del SAT. El SAT tiene ya un abanico de posibilidades para auditar, recaracterizar, rechazar, etcétera. Pero también, por otro lado, tenemos un sistema extremadamente formalista. Entonces, si no tienes el CFDI que dice exactamente tal, no es deducible, no es acreditable, pero además, aunque lo tengas, entonces te lo puedo recaracterizar o te lo puedo tumbar por falta de razón de negocios, por falta de materialidad, porque está simulado, porque lo recaracterizo con estas nuevas disposiciones de razón de negocios y estoy en esos supuestos. Entonces, creo que ya estamos en un escenario que los dados están muy cargados en beneficio del SAT, ¿no? ¿Cómo ven esto? Sí,
Pues digo, creo que sí, o sea, no hay duda de que las últimas reformas, principalmente en estos últimos 3 años, sí se ha establecido normas legales con la finalidad de generar mayores herramientas a la autoridad para tener mayor, no digamos mayor fiscalización, sino más herramientas para poder fiscalizar a los contribuyentes. Eso que Pero también creo yo, o a lo menos de la experiencia que en acuerdos conclusivos hemos visto con las autoridades, es que, y principalmente en grandes contribuyentes, la verdad, sí ha habido apertura en el tema en cuanto a ponderar fondos sobre forma, un poquito. ¿Qué es lo que busco o qué es lo que quiero comentar respecto de esto? Que yo veo que estas reformas tienden también un poquito a ver o a determinar, más allá de los formalismos, como dices, el comprobante, requisitos, esto, el otro, sino ver o tratar de ver la situación del contribuyente y más enfocado a empresas partes relacionadas, empresas transnacionales, empresas que tienen otro número de giros para comprender a lo mejor un poquito más la situación y que estas herramientas le permitan a la autoridad aplicarlas. Lo que yo veo difícil es cómo las van a aplicar, porque la verdad, en cuanto yo leo la norma, creo, y viéndola a lo mejor desde el punto de vista de protección de los derechos del contribuyente, pues si se sigue el debido proceso, si se establece el mecanismo que establecen los artículos tal cual, sí brinda una seguridad jurídica a los contribuyentes para efectos de poder hacer frente, ¿no?, a los procedimientos que haga. Creo que la tarea difícil es para la autoridad en aplicarlos. Y digo, para los abogados, los litigantes, pues tanto en acuerdo conclusivo se puede ver fondo del asunto, pero para la aplicación del mismo en juicio contencioso, creo que va a ser muy, muy, muy importante de cierta forma que la autoridad cumpla con esas formalidades, ¿no?, del procedimiento. Y creo que esto nos lleva al siguiente tema, que es el acuerdo conclusivo. El acuerdo, y ahí obviamente nos explicarás cómo estás viendo esta modificación al procedimiento de acuerdo conclusivo, que ha sido muy exitoso, muy bueno para los contribuyentes. Se restringe la temporalidad del acuerdo conclusivo a 1 año, ¿no?, desde que se inicia. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que lo están restringiendo en exceso? ¿Tiene cierta razonabilidad? ¿Qué opinas? Fíjate que nosotros creemos que sí tiene una razonabilidad, atendiendo incluso pues desde la creación del mismo acuerdo conclusivo. Digo, esta figura de acuerdos conclusivos nació de los resultados que se obtuvo en el procedimiento de queja en PRODECON. O sea, PRODECON es una institución nueva, 2011, como sabemos, abrió sus puertas. El procedimiento de quejas y reclamaciones fue lo que da el carácter de ombudsperson, el tratar de no nada más emitir la recomendación por emitirla, sino buscar, con independencia de eso, una solución, un acercamiento con la autoridad, el tratar de restituir al quejoso el goce de sus derechos. Y a raíz de eso, cuando se advertían que los procedimientos de queja dentro de los procesos de fiscalización se podía contar con ese diálogo para explicar mejor la situación que enfrentaba el contribuyente respecto a las calificaciones de hechos que asentaba la autoridad y se lograba de cierta forma afrontar o solucionar viendo fondo más allá de forma, creo que fue un indicio muy importante para que naciera el procedimiento de acuerdo conclusivo, que lo que busca no es otra cosa que ser, atendiendo al 17 constitucional, un medio alternativo de solución de diferencias, previo, que es la gran diferencia que tiene el acuerdo conclusivo a cualquier otro medio alternativo de solución de diferencias, que aquí es previo a que exista formalmente ya la discrepancia, es decir, a que exista ya la resolución o el pronunciamiento final de la autoridad. Porque en otras instancias, en otras, en materia mercantil, en materia civil, pues ya existen, de cierta forma, la litis fijada, se podría decir, existe la controversia. Aquí todavía no puede llegar a existir porque no existe el pronunciamiento final de la autoridad. Entonces, cuando se hace esa calificación de hechos, es cuando entra el acuerdo conclusivo y se hace con 2 fines. Una, sí, de lógicamente lograr desvirtuar esas calificaciones de hechos que hace la autoridad para regularizar, para resolver la situación fiscal del contribuyente, pero también como una herramienta de regularización de la situación fiscal. Incluso en la exposición de motivos del acuerdo conclusivo habla de la regularización, que el contribuyente pueda contar con un nuevo mecanismo para regular su situación fiscal. ¿Qué es lo que nosotros vemos ahorita con lo del plazo e incluso desde la reforma del año pasado con el establecimiento del plazo de 20 días hábiles para la presentación de la solicitud de acuerdo conclusivo? Creo yo que sí abonan uno al principio de celeridad que se debe tener y no creo que vaya a haber afectación en los contribuyentes atendiendo a la naturaleza del acuerdo conclusivo. ¿Por qué?
Porque para empezar, para que llegues a un acuerdo conclusivo, tienes, ahora sí que palabras muy coloquiales, ya debe de haber un camino andado en el procedimiento de fiscalización. Ya tuvieron que haber aportado pruebas, ya tuvieron que haber de cierta forma conocido la situación del contribuyente por parte de la autoridad y el contribuyente a su vez para efectos de poder aportar la documentación. ¿Cuál era el tema de algunos asuntos, quito grandes contribuyentes, sino de micros, pequeños, medianos, que son los más que tenemos respecto a ese tema? Que muchas veces en el acuerdo conclusivo se hacían cuestiones que tenían que haberse hecho desde la fiscalización y eso hacía que se generara un mayor tiempo para la tramitación y conclusión del acuerdo conclusivo, confiados en que suspende los plazos de la auditoría, tanto por parte del contribuyente como la autoridad. Entonces yo creo que el establecer ya el plazo de 1 año como que pone un heads up para los contribuyentes para decir, a ver, en 1 año tengo que resolver el tema, ya aporté la documentación, darle la atención que debía de darle desde la auditoría como tal y la autoridad igual, para efecto de definir, valorar en ese tiempo para solucionar. Y la gran pregunta que luego me han dicho los contribuyentes es, oye, pero pues la autoridad, y sí hay algunas autoridades que piensan así de que, bueno, pues yo si no acepta el contribuyente o acaba, pues yo cierro el acuerdo conclusivo, no estoy de acuerdo, emito mi liquidación y bien, gracias, ¿no? Creo que eso afectaría de cierta forma el derecho de acceso a la justicia alternativa. Pienso yo que consagra el 17, que lo que se busca como Estado es tratar de solucionar las controversias de manera más efectiva, ponderando fondos sobre forma más allá de formalismos, como dice, y creo que el hecho de que cualquier servidor público evite que el Estado erogue dinero adicional en la impartición de justicia, llevando a cabo de manera alternativa esa impartición de justicia, pues beneficia al Estado en general. Entonces creo que esa mentalidad es la que nosotros como PRODECON principalmente, pero todos los contribuyentes tenemos que darles a las autoridades porque pues, no ganan, pierden, ¿no? Y el tema de los 20 días para la solicitud del acuerdo conclusivo, yo me acuerdo que el año pasado cuando nos preguntaban si generaba una afectación, lo dije, pues señalaba que no, y tan es así que en el año pasado incrementamos nuestras solicitudes de acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque sí es un plazo menor al que a lo mejor se podía haber tenido antes, pero ya es un plazo cierto y definido. Que antes sabíamos que teníamos hasta 6 meses para presentar la solicitud y andabas como que cazando si te llegaba el citatorio, si no te llegaba, y ahorita ya es un plazo cierto y definido, y lo que ahorita se busca es que la comunicación con los auditores siempre existe, con el contribuyente y el auditor. Pero antes, para presentar la solicitud de acuerdo, como que los contribuyentes esperaban agotar un poquito esa negociación que hacían con las autoridades en cuanto a calificación de hechos, ¿verdad? Y ya como última era presentar el acuerdo antes de que existiera una liquidación. Ahorita al existir un plazo, ya esa negociación dejó o pasó o se trasladó a ser de una negociación a una conciliación con un tercero, ya definiendo el plazo. Y eso ha generado, yo creo, unos logros muy redituables en la suscripción de más acuerdos conclusivos. Tan es así que el año pasado el SAT, bueno, las autoridades fiscales lograron recaudar a través de esta figura de acuerdo conclusivo, recaudar más de 21.500 millones de pesos en esta figura, en 1,000 y tantos de acuerdos que suscribimos. Bueno, es una cifra extraordinaria y más, sí. ¿Nos da para cuántas revocaciones de mandato con eso? No, pues imagínate, ¿no? Sí. Y Arturo, ¿tú cómo lo ves del otro lado, no? Porque obviamente, o sea, digamos, el hecho de que tengas un plazo no te está forzando en que preventivamente estés presentando un acuerdo conclusivo cuando tal vez no necesariamente lo hubieras querido hacer, o ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que no. Yo creo que en términos generales algo importante es también el saber que se tienen que sujetar a plazos los procedimientos. Creo yo que está bien de alguna manera que se vayan sujetando a estos plazos específicos, 20 días posteriores a cada uno de los supuestos previstos en el Código Fiscal, para el caso de la revisión electrónica, para el caso de la revisión de gabinete, para el caso de la visita domiciliaria. Creo que hay certeza jurídica absolutamente respecto de los momentos procesales para la presentación. Creo yo que se trata de momentos procesales, como lo decía bien Luis Felipe, Luis Fernando, que se trata de un tema específico, ya donde hay un camino andado, donde ya hay unas resoluciones bastante completas, donde ya estamos en presencia del oficio de observaciones, donde ya tenemos el acta final.
se vuelven momentos donde ya está perfectamente integrado el expediente y a través del cual podemos ya tener un conocimiento bastante completo del expediente. Y también en la parte de limitarlo a un año, creo que también está bien para evitar que se convierta por parte tanto de autoridades o como también por parte de algunos asesores tributarios en una medida para simplemente estar pateando el bote, se convierte en un incentivo para que todos lleguemos a tener un acuerdo pronto. Yo me acuerdo, mi papá fue autoridad laboral durante muchos años, sigue siendo autoridad laboral, y él me platicaba que don Arsenio Farel tenía una práctica cuando era secretario del Trabajo y cuando habían negociaciones de contratos colectivos de trabajo y que iban a llevar a la toma de decisión o que se iban a alargar en el tiempo y que iba a haber mucha discusión, lo que él seleccionaba cuando se iban a hacer esas reuniones en la Secretaría del Trabajo es que les buscaba un espacio poco ventilado y caluroso, en donde quedaban encerrados muchas personas ahí, de tal manera que al sentirse ya agotados hasta físicamente, el sentir el calor, sentir la presión, los llegaba a buscar ya también ellos mismos una salida negociada y evitar que se prolongara, porque sí estaban cómodos, habían unas condiciones holgadas para la realización de las negociaciones, simple y sencillamente se iban a extender hasta el infinito, y en muchas ocasiones en este tipo de negociación, de conciliación que se está tratando de buscar, es justamente el que se pueda vincular y llevar pronto a una resolución. Creo yo que hasta cierto punto eso podría llegar a ser hasta un poco más benéfico para la autoridad que para el contribuyente. El contribuyente es el que tiene la soga al cuello, pero definitivamente digo que un plazo de un año es más que suficiente. ¿Qué es lo que tiene que generar ello? Pues una actitud mucho más proactiva por parte de los asesores fiscales, de los contribuyentes, de tratar de impulsar realmente la obtención del acuerdo conclusivo en el menor tiempo posible para que pueda ser viable. Y 12 meses excepcionalmente se llegan a tardar más de eso. Tendrían que ser verdaderamente complejos, tendrían que ser muchísimas operaciones las que se tuvieran que estar analizando, pero también se vuelve una oportunidad para que los mismos asesores, abogados, contadores del contribuyente presenten la información y sean también mucho más eficaces y mucho más eficientes. Bueno, y cambiando un poquito de tema, pero que tiene que ver con otra facultad de Prodecon, el tema de por ejemplo, la cancelación de CFDIs, ¿no? O sea, recordemos que ahora, a partir de este año, ya no se podrán cancelar CFDIs que se refieren al año anterior o anteriores, sino hasta el cierre del año, eso es lo que dice la ley. En miscelánea se está extendiendo, inicialmente se extendió hasta el 31 de enero, pero ahora se está extendiendo hasta el momento de presentación de la declaración. Esto, digo, y te preguntaré, Arturo, tú como asesor, ¿qué opinas? O sea, el hecho de que llega un momento en que ya no puedo reflejar correctamente mis operaciones en CFDIs, o sea, no puedo corregir un error. ¿Eso te parece que respeta derechos de contribuyente o es exagerado o simplemente está atendiendo un abuso de parte de ciertos contribuyentes? Mira, es un tema que no puede tener una respuesta en blanco y negro. Siempre en este tipo de operaciones podemos encontrar de diferentes tipos de contribuyentes. Pero si habláramos de un principio de buena fe, en donde los contribuyentes comúnmente, y además que se presume la existencia de buena fe en la actuación de los contribuyentes en los términos de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, te podría decir que estamos viviendo el peor de los mundos en materia fiscal en muchos de los aspectos en México. Por un lado, estamos viendo cuestiones en donde pareciera que estamos avanzando hacia un análisis del fondo sobre la forma, en un aspecto donde estamos atendiendo a la razón de negocios, donde estamos tratando de encontrar la verdadera naturaleza de las operaciones que se realizan. Pero por el otro lado tenemos una gran cantidad de limitaciones y de hiperformalismos por el otro lado. La existencia de los CFDIs, las restricciones en las cancelaciones de estos efectos. Oye, si se detectaba que existían abusos de personas que emitían CFDIs y posteriormente los cancelaban, generando una distorsión en donde una persona pensaba que tenían un efecto y después resultaba que era la otra, creo yo que con los mismos sistemas y con los mismos modelos de riesgo
que pueden correr las autoridades fiscales, se podían determinar y detectar ese tipo de abusos. Y por el contrario, se están estableciendo una serie de restricciones generales. Una vez más, en mi opinión, no es lo deseable, no tendríamos que seguir transitando hacia ese camino. En México necesitamos una verdadera reforma fiscal que ataque de raíz muchos de las patologías del sistema tributario que tenemos. Hemos ido desarrollando una serie de enfermedades hacia el interior del sistema tributario, tenemos una serie de tumores ya que se han ido enquistando en nuestro sistema tributario, y lo único que han hecho es restarnos competitividad, es restar la seguridad jurídica de los contribuyentes, y en ese sentido, lejos de tener herramientas que faciliten la recaudación a través del crecimiento económico, estamos obteniendo o está obteniendo el Estado un incremento recaudatorio a través de un sistema represivo. ¿Cómo veo yo las cosas en este caso? Pues tenemos que hacer una serie de ajustes, tenemos que volvernos a plantear muchos de estos temas formales. La gran salida que llegamos a tener contribuyentes en muchas ocasiones es justamente el poder acudir al acuerdo conclusivo con este principio de buscar la verdad material aún respecto de la verdad formal, y después cuando pudiéramos acudir en ciertos casos a los juicios de resolución exclusiva de fondo. Pero bueno, sin lugar a dudas, hay una serie de condicionantes, una serie de restricciones, algo que pasa con los acuerdos conclusivos que requieren, yo les diría, prácticamente cualquier proceso de auditoría desde el principio debe estar asesorada por un abogado tributarista. Algo similar sucede también con los temas del día a día en materia contable y en materia de emisión de CFDIs. Además de las áreas contables de las empresas, pues se necesita contar forzosamente también con un área de compliance que esté revisando también y que esté dando seguimiento a este tipo de nuevas restricciones para temas de cancelación de sellos, entre muchas otras cosas. Sí, y a lo mejor abonar un poquito, me acuerdo cuando estaba el análisis en Cámara de Diputados respecto de la reforma, y nosotros sí opinábamos el diferenciar lo que es la cancelación con la sustitución de CFDIs, que creo que ahí, como bien comenta Arturo, creo que es donde se puede encontrar a lo mejor un poco más de afectación. Digo, aplaudimos el hecho que ya en la resolución miscelánea se ampliara hasta la fecha en la que se presente la declaración, que creo que cuando se presenta la declaración es atendiendo a revisiones que puedan hacer los contribuyentes, puedan evitar y en su caso corregir o subsanar el problema. Pero creo que sería, abonando y coincidiendo con lo que dice Arturo, un poquito más benéfico para los contribuyentes el que sí la autoridad fiscal pudiera, como antes se hacía, esa diferencia entre sustitución y cancelación, porque hay muchos requisitos de facturas, conceptos, X o Y, que pudiera tener sí el efecto fiscal que se tiene, pero que tiene un error a lo mejor de forma, que se puede sustituir y corregir, pero la operación no se cancela, porque sí se llevó la operación, ¿no? Y creo que es algo que abonaría mucho, que creo que es el mayor de los errores luego que cometemos los contribuyentes, ¿no? Que no implica que cancelen el CFDI, sino sustituyan. Y como ahorita está la reforma, pues no habla de sustitución, habla de cancelación, ¿no? O sea, si tienes un error, cancela, vuelve a expedir, ¿no? Entonces, ojalá y esperemos, y nosotros vamos a poner para que sí en reglas misceláneas se pudiera ver. Esa propuesta la hicimos en diputados por parte de Prodecon, no tuvo eco en el aspecto legislativo, pero pues sí vamos a continuar con nuestros servicios tratando de impulsar precisamente el que se logre apoyar más a los contribuyentes en esa medida, ¿no? Entendemos la razón porque pues casi toda la estructura tanto del régimen de simplificación fiscal como otro, se basa en la contabilidad electrónica, más que nada en la expedición de CFDIs, de ahí se basa cancelación, restricción de sellos, el determinación de ingresos, cartas de invitaciones, todo el cobro que hace la autoridad para hacerlo. Facultades de gestión, ¿no? Exactamente, todas las facultades de gestión que tiene la autoridad, pero a lo mejor, y atendiendo ese punto que comenta Arturo, sí sería muy viable el que no se generalizara una problemática que a lo mejor, digo, desconozco qué tan grande o qué tan pequeña sea, pero que sí pudiera llegar a tener impacto en todos los contribuyentes, ¿no? ¿Y crees que entonces, digo, dado que las facultades de gestión, que son estas que ya se está convirtiendo en un método de recaudación muy importante para el SAT, que eso hay que reconocerlo, que lo han hecho bien en ese sentido, digo, evitar una auditoría y entonces recaudo más eficientemente a través de estas facultades con estas inconsistencias detectadas
¿no? Que no coinciden los CFDIs. ¿Crees que van a llegar muchas quejas a Prodecon derivado de este tema de no poder cancelar CFDI? Yo creo que sí, y creo que sí es algo común, tan es así que el mismo SAT el año pasado estableció un procedimiento, de cierta forma como de conciliación con los proveedores cuando no les querían expedir un comprobante o no querían cancelar o sustituir el procedimiento. Yo creo que sí tenemos un número, digo, no muy grande, pero sí importante de quejas relacionadas con esa o incluso con retenedores. Y la finalidad es muchas veces también asesorar a ese retenedor, a esa persona que no expide el CFDI o que lo expide para ver cómo. O sea, no es tanto afectarlo a él, sino ayudarle a asesorarlo el cómo sí se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Junto con la autoridad. Entonces yo creo que sí, y a lo mejor haciendo un paréntesis, viendo las facultades, las reformas fiscales de los últimos 3 años, si los dividiéramos en qué facultades han impactado más en las reformas, yo te diría, hace 3 años lo que más impactó fue en facultades de control. El año pasado yo lo vi más como de facultades de gestión. Y este año sí de facultades de fiscalización en cuanto a lo grueso de las reformas, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que sí, la verdad es que el SAT tiene ya muchísimos más dientes en muchas aristas, o sea, no simplemente lo que acostumbrábamos como una auditoría. Oye, Arturo, ¿opinas que esta restricción para la cancelación CFDI puede ser inconstitucional porque el mismo código te reconoce la posibilidad de, por un lado, la obligación de determinar tus contribuciones y que éstas se causan conforme a los hechos acontecen, pero también la posibilidad de presentar complementarias? Entonces, ¿no se contrapone el derecho a presentar complementarias con la restricción temporal para la emisión para la cancelación de un CFDI? Mira, pudiera ser que sí, sinceramente no me lo había planteado como tal. Pudiera ser que sí, porque te están estableciendo un criterio meramente de temporalidad, sustentado en un requisito formal, para la determinación de unas consecuencias económicas que en realidad no se están realizando. No sé respecto de cuál derecho fundamental pudiera ser un tema habría un tema de inconstitucionalidad, pero es que sí termina existiendo una variación por restricciones temporales y formales respecto de una cuestión de fondo en cuanto a la determinación o a la existencia de un determinado monto que tendría que ser considerado para la cuantificación de los tributos. No veo que fuera un tema de proporcionalidad tributaria del artículo 31, fracción cuarta, no sé si fuera algún tema de restricciones económicas que se estuvieran haciendo, porque además se está generando una distorsión, insisto, por un tema meramente formal y por un tema temporal respecto de lo que realmente sucedió. Lo que es que habrían muchas formas preventivas para evitar que eso llegara a suceder, pero bueno, creo que más bien estaríamos en presencia de una violación de derechos de los contribuyentes que eventualmente pudiera plantearse directamente ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en una queja, más que en un amparo. No lo sé. Y fíjate que ahí comentando, tuvimos hace unas semanas una reunión periódica con las administraciones de recaudación, porque sí advertíamos, y como bien lo comenta, sí había ciertas autoridades que les gustaba mucho el restringir los sellos y pues se pasaban por el arco del triunfo, valga la redundancia, el procedimiento que establece la ley, en el sentido de que ya una vez que se presentan los casos de aclaración, pues al día siguiente se tiene que reactivar precisamente porque pues ya el contribuyente dio la cara y el tiempo que se tarde la autoridad no puede afectar al contribuyente. Los que no dan la cara son los que son preocupantes, son los que sabes que traen algo exactamente, turbio. ¿no? Entonces, y algunas, no digo, muy específicas, algunas autoridades, pues como que eso no lo leían o no sé, y pues continuaba el sello suspendido, ¿no? Y no podían facturar y eso dio lugar pues, a algunos pronunciamientos por parte de PRODE con respecto de eso y esta reunión periódica. Lo que nos comentan las autoridades, principalmente pasaba con recaudación, porque con auditoría no, lo que comentan las autoridades es que ahora ya quienes van a llevar a cabo esa restricción temporal son áreas centrales, las administraciones centrales, y que lo que no hacían o por lo que no lo hacían era porque muchas veces los contribuyentes presentaban el caso de aclaración sin sentido, sin razón,
y pues nada más con el único afán de lograr obtener el sello y eso no lo obtenían las autoridades, pero no obstante ahorita ya están analizando y según ya autoridades centrales van a analizar más ese tema para evitar generar esa vulneración de derechos de incumplimiento a la ley. O sea, el 7H es muy claro en cuanto al procedimiento que deben dar a cabo las autoridades para la restricción temporal de sellos. Entonces, vamos a estar muy atentos y sí, así como lo dice Arturo, cuando un contribuyente tenga un tema respecto de cancelación o restricción temporal de sellos, sí es asesorarse bien en cómo presenta la aclaración, qué documentación, qué se va a aportar para presentar el caso de aclaración y nosotros en Prodecon, la verdad, con todo gusto los podemos tanto asesorar como apoyar a través del área de queja para dar seguimiento a ese procedimiento, porque muchos contribuyentes me han dicho, dice, es peor que si me bloquean las cuentas bancarias. Entonces, y es una medida de control que muchas veces lo que nosotros no queremos, y lógicamente vamos a estar muy atentos, es que la autoridad lo utilice como una medida para lograr el pago de contribuciones que a lo mejor ni proceden, ¿no? Entonces, siempre estar muy atentos y pues con el apoyo y la confianza que también la ciudadanía tenga hacia la Prodecon para que podamos hacer nuestro trabajo y los apoyemos en esas cosas, ¿no? Sí. Ahora, vamos a tratar de hablar algo más agradable y buenas noticias porque obviamente no queremos nada más preocuparlos. Una facultad que es interesante ahora es, o una facilidad en cierta medida, es que ya se permite presentar una solicitud, le llama devolución, aunque termina siendo una compensación, presentarla durante la auditoría para que, bueno, si tú demuestras que tienes un saldo a favor, con eso puedas pagar el crédito fiscal que se está determinando en la auditoría. Creo que es algo, a mí me parece muy novedoso, muy bueno. Creo que lo importante va a ser cómo se implementa, ¿no? Y ver cómo se podría combinar con el acuerdo conclusivo de Prodecon, ¿no? Sí, bueno, ahí nosotros igual cuando fue ese parlamento abierto en diputados, proponíamos que pues que se modificara un poco el artículo de efectos de señalar que también pudiera utilizarse en acuerdo conclusivo. Cierto es que no lo limita, se podría utilizar siempre y cuando se cumpliera con el procedimiento que se establece en el 23 y que entre en vigor el próximo año. O sea, si bien quedó la reforma en este año y se estableció ese artículo, la entrada en vigor de esta facilidad es para el año que viene. Yo la considero como una compensación universal dentro del ejercicio de facultades de comprobación, porque pues realmente es eso. ¿Qué es lo que ha existido? En la práctica, antes de que existiera esto, ya se venía haciendo, pero con un tratamiento más complejo. Entonces, para mí creo que es una norma la que va a entrar en vigor el próximo año, que se legisló para este año, que realmente a quien más va a beneficiar y va a simplificar es a la autoridad. Porque antes, para hacer esas compensaciones, se tenía que hacer una solicitud de devolución, se tenía que revisar, analizar, de ahí se tenía que solicitar a lo mejor la aplicación o compensación de oficio de cierto crédito que a lo mejor ya estuviera ya sea autodeterminado por el contribuyente o determinado para que se pudiera utilizar, ¿no?, de cierta forma esos saldos. Sí lo veo muy, muy, muy positivo, esperemos y en reglas, y ahí vamos a hacer una gestión que también se amplíe a no nada más el plazo que establece conforme quedó en ley, porque se tiene que hacer una solicitud dentro de los 15 días, creo que son 15 días siguientes a la presentación, al oficio de observaciones o a la notificación de la última acta parcial, que ahí es donde podría haber una afectación, para que se amplíe también el acuerdo conclusivo. Pero también tiene sus contras, ¿no? Que lo comentábamos hace rato, pero pues, si quieres ahorita lo tocamos, y no sé, Arturo, igual, sí. ¿Qué opine? Arturo, ¿cómo ves el tema de que no se puede impugnar la negativa de devolución que te emitan? ¿No crees que eso sería violatorio de derechos? Sí, absolutamente, absolutamente. Mira, siempre cuando te dicen que algo no se puede impugnar, implicaría una limitación para el ejercicio o para la interposición de los medios ordinarios de defensa, pero quedaría expedito el juicio, ¿no? Entonces, de todos modos, no quedas absolutamente limitado para esos conceptos. Totalmente de acuerdo. Exacto. Sí, y ahora, digo, hemos hablado mucho de las facultades y creo que valdría la pena pasar a la parte más sustantiva. Principalmente creo que el régimen de confianza va a ser muy interesante para todos. Recordarán que digamos que la reforma emblemática del
mejor dicho, el cambio emblemático de la reforma es los dos regímenes de confianza, tanto de personas físicas como personas morales. Creo que es muy atractivo para ciertos contribuyentes. Se está cambiando básicamente a las personas físicas para a un régimen de flujo, pero de ingresos brutos, con una tasa muy baja, que va hasta el 2,5%, lo cual es muy interesante, ¿no? Sí, y realmente ahí tomo cifras del SAT que cuando fue cuando presentó el paquete económico expuso el SAT y la verdad sí es ahora sí que la composición que tiene el padrón de contribuyentes sí me llamó mucho la atención en cuanto al sector en el que va a beneficiar mucho este régimen. Digo, la verdad sí es aplausible pues la intención que tiene el régimen en personas físicas principalmente sí me llamó mucho la atención porque según datos del SAT el 82% del total de personas físicas van a poder estar en este régimen simplificado de confianza, un régimen que es optativo para personas físicas y que yo creo que va a ayudar mucho por las tasas y sí, valga la redundancia, la simplicidad en la que se va a poder determinar porque se va a basar conforme ingresos brutos, aplicas el porcentaje dependiendo de hasta qué nivel de ingreso vas a llegar sin importar las deducciones porque aquí no vas a poder aplicar ninguna deducción. Deducciones personales pues tampoco lógicamente las vas a poder aplicar persona física, pero creo yo que las tasas sí son muy importantes, o sea, muy benéficas para muchos sectores. Sin embargo, sí se tiene que tomar en cuenta qué actividad económica y cómo lleva a cabo la actividad económica al contribuyente para ver qué le conviene o qué no le conviene. ¿Por qué? Porque a lo mejor podría chocar un poquito con RIF. RIF tiene un beneficio muy fuerte, pues reducciones, ¿no? del pago de impuestos en porcentajes del 100 el primer año hasta que ya después de 10 años ya pagarías la totalidad, ver en qué año estás, porque a lo mejor, supongamos, una tienda de ropa que el año pasado, en enero del año pasado apenas se inscribió al RIF, pues en este año, si estuviera todavía en el RIF, que le convendría, pues pagaría el 90% de lo que le correspondría pagar de impuesto. Y a lo mejor sería una cantidad más baja de impuesto que lo que pagaría estando en el régimen simplificado de confianza con base en los ingresos que obtiene, ¿no? Entonces ahí tendría que ver qué conviene y qué no conviene hablando de personas físicas. Y importante, el aviso. Se tiene hasta el 31 de enero para presentar el aviso que creo que lo vas a comentar. Si se quieren, por ejemplo, los del RIF, continuar en RIF, tienen que presentar el aviso y para aquellos que quieran optar por el régimen, igual el 31 de enero para presentar el aviso. Y si no, de todas maneras los cambian. A los que no presenten el aviso, los que estaban en el RIF los van a cambiar al régimen de confianza. Exactamente, quedan relevados según la regla miscelánea para presentar el aviso, es decir, en automático el SAT te va a cambiar. Por eso sí es muy importante y ahí nosotros a nivel nacional podemos brindar esa asesoría que requieran para que conozcan a detalle, atendiendo, ahora sí con el traje a la medida de cada contribuyente, pues ver, atendiendo a la forma en la que llevan a cabo su actividad, si les es más conveniente mantenerse en el RIF o a lo mejor este régimen simplificado de confianza, ¿no? Sí, y creo que eso va a ser muy importante además, el régimen de confianza aplica a ciertas personas que no les aplicaba el RIF, entonces eso va a ser muy bueno para muchos profesionistas, que eran básicamente los que no podían acceder al RIF, ¿no? Exactamente, sí, creo que es un sector muy fuerte, no sé. Sí. Arturo, ¿tú qué opinas? Claro, la inclusión de los profesionistas es un tema relevante e importante, tomando en cuenta las restricciones que están establecidas en la propia ley de renta, el hecho de que no puedan ser socios o accionistas de entidades, el tema de la limitación de los ingresos anuales, que si bien el umbral es bastante alto, ¿no? De 3.500.000 pesos, habrá que estar pendientes del resto de las limitaciones para poder tributar en el régimen, aún tratándose de profesionistas, ¿no? A lo mejor si estamos hablando de dentistas, de contadores, de abogados, que no rebasan el umbral de los ingresos y que no son socios o que no realizan alguna de las otras limitantes establecidas en el propio régimen o que no obtienen ingresos asimilados a salarios, una serie de restricciones específicas, si las brincan, evidentemente puede resultar ser algo verdaderamente atractivo también para los profesionistas. Sí, y es importante considerar que aquí la salida es inmediata. O sea, si actualizas un supuesto que te descalifica, en ese momento ya dejas de tributar en el régimen. Y esto es importante porque ahora vamos a ver
si lo comparas con el régimen de confianza de personas morales, ¿no? Que ahora, a diferencia del de personas físicas, el de morales, y esto va a ser muy importante para todos los que tienen despachos, y hacer mucho énfasis a esto, es obligatorio, lo cual es criticable porque está en el capítulo de estímulos fiscales, entonces, lejos de ser un estímulo fiscal, se convierte en un régimen general realmente, Pues sí. ¿no? Aquí es 35 millones el umbral para que califiques, pero el punto muy importante, y por eso queremos hacer mucho énfasis en esto, es que esto aplica también a sociedades civiles. Recordemos que las sociedades civiles están con un régimen de flujo y tenemos un régimen que nos permite deducir los anticipos de utilidades. El punto muy importante es que cuando estás en el régimen de confianza, estás de flujo, pero aplicaría también a una SA, no solamente a una SC, pero no hay deducción de anticipo de utilidades como asimilado a salarios. Entonces, y recordemos que lo que va a hacer el SAT, conforme a la regla miscelánea, es que se van a migrar en automático a las SCs, a todas las SAS, o sea, que cumplan con los requisitos, con base en la información que tiene SAT, los van a migrar al régimen de confianza. Y entonces, una vez que estén en el régimen de confianza, la salida del régimen no es automática como sí ocurre en el régimen de personas físicas. Entonces, en personas morales, el régimen de confianza te aplica por el año completo. Entonces, aunque dejes de calificar, supongamos que en el año facturas 42 millones, entonces ya no eres elegible, ese año todavía eres elegible, o sea, lo aplicas y hasta el siguiente sales. Entonces, ahí viene el aviso que comentábamos que es muy importante 31. para las SCs que no califiquen para estar dentro del régimen y que quieran seguir además con el régimen general que les permite deducir su anticipo de utilidades. Claro, sí, tomar en cuenta qué características, atendiendo igual a la actividad económica, la forma en la que se desarrolla la actividad para ver si conviene o no. Creo que físicas es muy, muy conveniente este régimen, es muy benéfico. En personas morales sí se tiene que analizar como ese tema. Nosotros pensábamos que en regla miscelánea se iba a establecer de cierta forma el poder efectuar la deducción, no se hizo así, ya fue claro. Nosotros mandamos un oficio por parte de la Procuraduría precisamente pues advirtiendo esa situación en tratados de sociedades civiles de la posibilidad de deducir y sí la respuesta fue muy basada en lo que el texto de la ley que dice no, pues no está contemplada esa deducción como tal, ¿no? A diferencia de otras, por ejemplo en personas físicas también solicitamos desde el Parlamento abierto, habíamos solicitado la modificación en ley, no se hizo, pero sí en regla miscelánea, por ejemplo, se estableció esa precisión de que aquellas personas físicas que estuvieran como socios o asociados y que no recibieran remanentes distribuibles o dividendos, si pudieran entrar al régimen simplificado de confianza, sí van a poder entrar por ese beneficio, pero en morales sí la respuesta que dieron precisamente para esa deducción de anticipos es muy clara. Creo que a lo mejor lo que valdría la pena en algunas entidades mercantiles sería, en personas morales, precisamente hablando, sería pues el hecho de flujo de efectivo, que es muy bueno porque ya no vas a aplicar el coeficiente de utilidad. Es muy práctico también para las deducciones y en el tema de deducción de inversiones, ¿no? Los porcentajes que los incrementaron, que los ampliaron en algunos casos para beneficio precisamente y creo ahí sí tiene todo el sentido de la exposición de motivos que pusieron en cuanto a la reactivación un poquito económica por las compras que se hacen. Vamos a ver y no va a ser duda como hace muchos años veíamos que en diciembre era cuando se compraba mucha mercancía por parte de los negocios, ¿no? Precisamente pues va a ser lo mismo porque va a ser conforme a flujo. Ya no hay costo de ventas. Ya no hay costo de ventas. Para ese régimen. Exactamente, para ese régimen, ¿no? Y creo que en eso va a simplificar a lo mejor y dependiendo el giro del negocio pues va a funcionar o no les va a funcionar tan bien esto, ¿no? En cuanto al régimen. Sí, y Arturo, ¿qué opinas? ¿Cómo ves el régimen de confianza para personas morales? Y mira, yo veo muy positivo este tema, justamente el tema de las deducciones de las adquisiciones para mercancías e inventarios. Eso en realidad es una muy buena noticia, muy buena noticia. Para estamos hablando de empresas medianas, pequeñas y micro que pueden verse beneficiadas por este tema. Sí vamos a ver seguramente estos temas que en diciembre se incrementarán considerablemente los inventarios, pero en mi opinión se trata de una muy buena noticia porque esto va a permitir
esto va a permitir que se reactive también la economía considerablemente. Porque muchas de estas adquisiciones que se terminarán haciendo en diciembre tendrán que ver o se terminarán siendo ingresos acumulables para otras empresas mexicanas, y en el caso de la importación, pues también terminará generando una derrama económica importante en temas de prestaciones de servicios y en las propias contribuciones de comercio exterior que se estuvieran haciendo. Creo yo que es una muy buena noticia. Ya llevábamos años esperando tener una buena noticia en la ley del impuesto sobre la renta, y creo que por el momento esto se cumple. Las limitaciones que esto implica, por el contrario, para las sociedades civiles, es un reto no menor, pero para empresas que están dedicadas a la comercialización o a la producción puede ser algo verdaderamente bueno. Sí, y digo, aunque te aplica la tasa general, pero el hecho de que sea flujo creo que te da muchísimo, o sea, muchísimo manejo, digamos, precisamente de liquidez, ¿no? Entonces, va a ser muy atractivo. Y ahora nada más para hacer mucho énfasis en esto, como ya lo hemos dicho, pero sí es importante, las SCs que no califiquen para el régimen de confianza, y por ende no quieran cambiarse porque efectivamente no van a poder deducir los anticipos de utilidades, tendría que presentar un aviso 31 de enero, o sea, el lunes, para informar que no son elegibles. ¿Qué los haría inelegibles? Pues básicamente, obviamente que tengan más de 35 millones, evidentemente también que no que los socios no sean únicamente personas físicas, es decir, si tienes una sociedad civil que tienes un socio que es una SA o una SDRL, bueno, eso lo descalifica. También que uno de los socios que sea persona física también participe en otra sociedad, eso también puedes calificarlo. Entonces, o también que realicen operaciones a través de una asociación en participación o en un fideicomiso, eso también la descalificaría. Entonces, si por alguna de estas razones una SC cae en estos supuestos, tendría que avisar el lunes. Sí. Y si o no el lo hace, buzón activo, ¿no? El buzón tributario activo, que sería la más fácil. También. Pues también, ya no lo tienes activo, ya no podrías calificar si no te Cierto. conviene, ¿no? Porque es obligatorio para Morales. Correcto. Y también te elimina el tema de contabilidad electrónica, ¿no? Ya no tendrías estadio ni Eso contabilidad también es electrónica. bastante beneficioso, sí. Sí, ayuda mucho. Y fíjate que datos del SAT, cuando presentaron la propuesta, sí es importante. O sea, el 96% del padrón de personas morales, según datos que publicó el SAT, entran en este rango de ingresos de hasta 35 millones. Entonces, como bien lo comentaba Arturo, sí creo que muchas micros, pequeñas, medianas, comercializadoras, empresas que produzcan, sí van a poder ser beneficiadas por el tema de flujo y de deducción de inversiones, ¿no? Y ahora, Es importante. digo, y Arturo lo señaló muy bien, la idea es reactivar la economía, pero no estamos dejando un hueco en la recaudación que de por sí es baja. Eso va a ser un tema que puede ser un problema, ¿no? Yo creo que no, Luis. Yo creo que ahí, al contrario, te digo, en los temas de las operaciones internas, lo que se convierte en deducción para uno será ingreso acumulable para otro, y aún en los temas relacionados con las importaciones, pues sí habría una deducción para efectos de renta, pero también habría una serie de servicios aduanales y de temas de IVA que se podrían estar generando también, y de alguna manera la merma no es tan grande. Y también pensando que muchas de estas empresas de hasta 35 millones de pesos de facturación, pues muchas de sus operaciones también seguramente serán domésticas y no tanto en temas de importación de productos y de servicios, ¿no? Entonces, creo que el boquete no será tan grande, y el incentivo para pequeños empresarios creo que puede ser bastante atractivo. Ahora, Sí, incluso las mismas cifras de SAT, insisto, porque sí me gustó mucho la presentación que hizo el SAT, del impacto que tuvieran, no prevén una disminución, incluso prevén un incremento en la recaudación respecto de este sector, ¿no? Entonces, sí yo coincido con Arturo en el sentido de que más allá de que afecte la recaudación, creo que van a recaudar más. Y ahora hablando otra vez de los derechos de los contribuyentes, hay un artículo en el código que te dice que precisamente las inconsistencias entre lo facturado y lo declarado. Si estamos hablando de una sociedad que va a flujo, que ahora, como dices, sería el 96% del padrón, o sea, ese artículo estaba hecho partiendo de la premisa que en el momento que facturas acumulas.
porque vamos a devengo, que ese es el régimen que conocemos todos, salvo las SCs, pero que es aplicable a todos. Entonces, ahora que el 96% del padrón va a estar en un régimen de flujo, ese artículo como que evidentemente va a votar esa inconsistencia, porque aunque factures no acumulas. Claro, sí, y creo que eran de las cosas que cuando la autoridad piense restringir el sello por esas inconsistencias, hay que ser muy claros en las aclaraciones que se presenten, precisamente para hacerlo. Nos pasaba mucho cuando inició la figura hace ya varios años de cancelación del certificado de sello. Las autoridades detectaban estas inconsistencias, pero también trataban de actualizar la hipótesis por errores en la presentación de declaración por deducciones. Decían, es que tu CFDI de ingresos no coincide con las deducciones que tú presentas. Y ahí estaba todavía más complejo porque era un tema precisamente relacionado con que hay muchísimas deducciones, por ejemplo, los estímulos para el sector de transportes en el cual no se podía pagar, ¿no? Y no había una factura de esa deducción. Misma situación va a ser aquí. Creo que lo importante va a ser las aclaraciones que se presenten y a lo mejor pues yo creo que va a ser relativamente sencillo cuadrar pues el flujo con las facturas, lo que es pagado, lo que está pendiente de pagar, para evitar cualquier consistencia, ¿no? Cualquier contingencia. Perdón. Creo que ya nos avisaron que se nos está acabando el tiempo con la alarma. Sí. Digo, en beneficio de todos voy a repetir la pregunta. Gracias. O bueno, si quieres, Roberto, bueno, la pregunta es si a los despachos que facturan al extranjero, si nos aplica el IVA no objeto. Déjeme aclarar, digo, en beneficio de todos, un poco de contexto. La ley del IVA se reforma para este año para incluir el concepto de no objeto, y el concepto de no objeto básicamente lo que hace es decir que lo tendrás que considerar como no acreditable el IVA vinculado con una actividad no objeto. Es decir, si yo me dedico a algo que no está grabado por IVA, y no grabado quiere decir no exento, no grabado, que es diferente, ¿no? O sea, no realizo las 4 actividades de IVA, perdón, o en su caso la realizo fuera de México, eso también es ser un objeto. Entonces, el insumo que yo pago para esas actividades no es acreditable. Entonces, la pregunta de Roberto es, ¿qué pasa con las actividades que un despacho realiza que factura hacia el extranjero? Bueno, primer punto, creo que un despacho que factura al extranjero, que es para utilización o en beneficio de un extranjero, entonces eso va al 0%, es decir, el extranjero pues no es sujeto de IVA, entonces no hay ningún problema. Pero si estamos hablando de un servicio que tiene que ver con una actividad en el extranjero, pues entonces ahí sí por ejemplo, si le estás facturando a la empresa X que tiene operaciones directamente la empresa, no una subsidiaria, la empresa realiza operaciones en, por decir algo, España, y entonces esa empresa que tiene una sucursal en España, pues le estás facturando, eso tendría que ser, eso le estarías facturando a un residente en México, entonces sí lleva IVA, pero es en beneficio de la sucursal de España. Entonces, el punto aquí es que en ese caso, pues el cliente que tiene la sucursal de España, como tiene que agarrar la factura de servicios y lo vincula con su operación en el extranjero, pues ahí es donde ya se convierte en un IVA no acreditable y sí se convierte en un costo. El tema de fuente de riqueza es un tema totalmente de renta, no de IVA. Y yo lo que te diría, en este caso, el punto es que para el despacho a ti te debería dar lo mismo. ¿Por qué? Porque tú facturas con 0% si es para un extranjero, o facturas con 16% y a ti, tú eres el causante, tú no tienes problema de crédito ahí. O sea, tú no estás realizando la actividad no objeto. Quien está realizando la actividad no objeto sería en todo caso alguien más, a menos de que tú tengas un despacho y que tengas una sucursal en el extranjero. Ahí sí podrías tener ese supuesto, pero normalmente pues operas con otra subsidiaria o algo similar.
Yo no, digo, el tema repito también beneficios todos, es una facturación del extranjero que tú recibes y que tú le refacturas al cliente. Y le refacturas ya con IVA. Yo no veo problema ahí de no objeto. Yo creo que ahí debería ser totalmente acreditable, pero bueno. Sí, coincido contigo. Lo que pasa es que ahí no sería un objeto. Si tú le prestas al extranjero un servicio lógicamente, pues ahí no hay objeto. Perdón, ahí sí hay IVA. Pero es exportación. Pero es exportación de servicios, exactamente, ¿no? No es no objeto. No sé si… ¿Alguna otra claro, pregunta? no. Ahora, Gracias. perdón, nada más para el régimen, lo que hablamos ahorita de régimen simplificado de confianza aplica únicamente a renta. IVA siguen las reglas normalitas, ¿no? En el caso de IVA personas físicas, si lo vinculas con las reglas de RIF. Exactamente. Eso es lo único, ¿no? Eso es lo único beneficio y también IEPS, ¿no? Correcto. Gracias, buenas tardes. Nada más, el tema es derechos del contribuyente y política fiscal. De política fiscal solo escuché que se le dan más herramientas a la autoridad para fiscalizar. ¿No hay algo más? Pregunto. No, o sea, no solo se limita a eso. No, yo creo que en política fiscal a lo mejor se establece un programa que no viene de ahorita, sino con la nueva administración de 3 años para acá, en el cual se tienen que combatir, y creo que son algunos de los ejes rectores que tiene la autoridad fiscal de cierta forma, que es combatir la evasión, elusión fiscal, ¿no? Y derivado de ese combate a la evasión, elusión fiscal, vienen precisamente el fortalecimiento de estas medidas de control y de medidas de fiscalización que se tienen ahorita, atendiendo precisamente a compromisos internacionales, a recomendaciones que han efectuado precisamente para evitar la erosión de la base de lo que se debe pagar, ¿no? En los diversos países, en este caso cuando la fuente de riqueza es aquí en México, lo que se paga acá en México. Ese es uno de los procesos. Otra, la simplificación administrativa, que creo que el ejemplo o la reforma más grande que se ha llevado a cabo para efecto de cumplir con esa eficiencia o esa simplificación administrativa es el régimen simplificado de confianza. Exactamente. El tema de la compensación universal en facultades de comprobación, que así le llamo, pero es la reforma al 23 de Código Fiscal de la Federación, para tratar de evitarlo. Y algo que la autoridad ha establecido mucho también es el tratar de establecer mayores sanciones o incluso tipos penales en cuestiones relacionadas con inexistencia de actos, que es propiamente con la expedición de comprobantes fiscales, porque algo que sí la autoridad trae muy claro es evitar todo ese tema de venta de facturas, ¿no? Creo que es un tema que se está… ha generado mucha afectación, pero que la autoridad fiscal lo está combatiendo sí en el ámbito penal, pero también dentro del ejercicio de facultades de comprobación, al desconocer los efectos fiscales a todos esos comprobantes, y que es una medida pues no nueva, desde hace ya varios años que se ha llevado a cabo y se ha impulsado, ¿no? Yo digo, son 5 ejes rectores, yo creo que esos son los ejes rectores que trae la política fiscal, por eso precisamente son los diferentes cambios que año con año han venido haciendo, ¿no? A lo mejor y este régimen de confianza en este año salió, sí para simplificar, para beneficiar, creo que no va a afectar la recaudación, pero creo que sí va a incentivar la inversión muchísimo, que ahorita en tiempo de pandemia creo que es algo que va a ayudar muchísimo al país para que pueda haber más actividad económica en nuestro país, ¿no? Entonces es fiscalización agresiva, control férreo y promoción, promover la actividad vía regímenes de confianza. Eso sería básicamente. Sí. Hay una pregunta más allá atrás. Hola Luis, estimado Arturo, ¿cómo estás? Gerardo Hostos. Bueno, a propósito de la cláusula antielusión establecida en el artículo 5, otra de las figuras que fue motivo de la reforma de 2020 fue el procedimiento de revelación de esquemas reportables, que a mí me llamó mucho la atención. Quiero preguntarles qué ha pasado con este procedimiento en la práctica. Yo considero que hay varios derechos fundamentales que se ven afectados, como es el derecho a la no autoincriminación,
a pesar de que el artículo, creo que es el 202, diga lo contrario, creo que también hay un tema de secreto profesional que se ve en juego, incluso la protección de datos personales en posesión de particulares. Entonces, yo quiero preguntarles si, en su opinión, la forma en la que quedó regulado este procedimiento en México es adecuado para dar cumplimiento al plan BEPS de la OCDE y qué opinan de la transgresión de estos derechos fundamentales. Arturo, ¿quieres tomarla o la tomo? Digo, o nos complementamos si quieres, adelante. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, en mi opinión sí, efectivamente, el tema de los esquemas reportables como está presentado, en mi opinión genera una serie de afectaciones muy específicas. Te puedo decir que uno de los temas que a mí más me preocupa es el tema de las visitas de verificación que se le puede hacer a los asesores fiscales por esos conceptos. De hecho, por esa razón, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México promovió un juicio de amparo en contra de estas disposiciones para la realización de este tipo de visitas de verificación. Sigue sub iudice en el Poder Judicial de la Federación el asunto, pero sí, efectivamente hay una serie de temas que se ven trastocados internacionalmente. También existe una gran discusión entre los alcances que pueden llegar a tener estos temas de la revelación de información. Como tú bien lo dices, los temas vinculados con la protección de datos, aquellos temas vinculados también con una autoincriminación y el derecho y los temas del secreto profesional, que el secreto profesional a su vez es una derivación del derecho a la defensa que tienen los particulares, justamente esta secrecía que se tiene que guardar en los casos en que se revela información, sobre todo en temas específicos a los abogados. Es un tema que hemos discutido también mucho desde la barra, desde el Ilustre, desde la NADE, con una serie de implicaciones que efectivamente creo yo que hasta la fecha no ha habido una gran actividad en estos temas de revelación, pero bueno, que evidentemente puede llegar a causar una serie de afectaciones. El hecho de estar establecido bajo los estándares de la OCDE, pues podríamos fraccionar el tema del régimen como fue establecido. En algunas partes lo cumple, en algunas otras partes, como la existencia de estas visitas de verificación, eso es algo que sí se convirtió en una cuestión específica y en una invención del legislador mexicano. No sé si quisieran comentar algo, Luis Fernando o Luis. Mira, yo la verdad no he tenido oportunidad de ver un ejercicio de facultades de comprobación, algún despacho a alguien respecto de este tema. No ha habido, hasta donde yo sé, pero al que le caiga. Sí, yo creo que sí es un tema que lógicamente sí se hizo con base en la recomendación del BEPS. Sí, lo que se busca es tratar de inhibir esas conductas en las públicas. Creo que sí pudiera haber ahí un tema, como dice Arturo, digo, es opinión muy personal, que se da respecto de violación, pero dependiendo también de la forma o del procedimiento que lleve a cabo la autoridad. Y hablando a lo mejor un poquito de eso, algo que sí es muy importante es que como parte de las reformas que entraron en vigor este año, hablan respecto de la información confidencial, la forma en que se le va a dar tratamiento a la información confidencial dentro del ejercicio de facultades de comprobación, que ya establece de cierta forma cierta certeza, cierta seguridad en el manejo de esa información por parte de las autoridades fiscales, que digo, es ajeno a eso, pero sí el tema de confidencialidad yo creo que tendrían que adoptarlo cuando lleven a cabo facultades de comprobación ese tema, ¿no? Y la forma de esquemas, pues no todo se reporta como tal en esquemas reportables, habría que verificar de cierta forma qué pudiera o no pudiera ser, pero la verdad sí me gustaría conocer a lo menos el procedimiento o un tratamiento que la autoridad haya hecho. No sé si ya lo haya llevado a cabo, yo no he tenido oportunidad de verlo. Yo no sé de nadie y lo que yo esperaría es que si auditaran a alguien con base en esta facultad, sería alguien de los grandes, para usarlo de template, de base, para luego de ahí empezar a auditar a todos los demás. Exactamente. No sé Y nada más un comentario adicional, creo que algo que sí es interesante es que en el ejercicio de facultades de comprobación a asesores no procede el acuerdo conclusivo porque no te están revisando como contribuyente. Exactamente. Ay, pues muchas gracias, esos asientos son muy cómodos y aquí están muy a gusto debatiendo. Yo tengo ahorita un programa porque ya me están presionando para la mesa tanto de derecho mercantil como la de derecho penal.
que va a ser en unos minutos más. No va a ser en este salón, va a haber 2 salones para cada una de las mesas académicas individuales. Pueden escoger la que más les agrade. Es aquí a la vuelta, saliendo por estas puertas a la izquierda, otra vez a la izquierda. Arcos 1, que es el que está pegado en la esquina, es mercantil. Y Arcos 3, que es el del fondo, Arcos 3 es la de penal. Entonces, bueno, ahí estamos con esto. Y voy a entregar unos reconocimientos también a Arturo, que nos está siguiendo vía Zoom. Entonces, aquí, si me hacen favor por acá, para entregar esto y para la fotografía, porque yo ya estoy muy visto. Reconocemos primeramente a Luis Fernando Valderas Espinosa, su participación aquí en Los Cabos, 28 de enero, en la plenaria de Derecho de los Contribuyentes y Reforma Fiscal 2022. Entonces vamos a tener una foto porque esto les voy a presumir, es de la Constitución de 24, con piel. El ministro Pérez Dayán se lo quería llevar a su casa, pero yo tuve que defenderlo a capa y espada. Pero bueno, vamos ahorita a tener la foto y también ahorita hacemos lo propio con Luis Vázquez y con Arturo Pueblita. Entonces, primera foto. En segundo lugar tenemos presencial a Luis Vázquez. Aquí estamos armados. Muchas gracias. ¿A la foto?